Bienvenidos a otro episodio de Saturados Podcast. Por acá les saluda Andrea Teixeira, como siempre, y por ahora todavía desde tierras uruguayas. Por allá me saluda mi invitado perenne. Ya tenía tiempo que no te decía así. Fíjate que Eleiser Suárez. no lo había notado, Andrea Teixeira, pero sí, hola gente que nos escucha. Y casi le digo a Eleiser entrevistado, pero en realidad Eleiser siempre está aquí. Él no es especial. El día de hoy Soy tu tenemos sombra. una entrevistada. Eleiser es mi sombra. No, tampoco así. El día de hoy sí tenemos una entrevistada, por eso me confundí un poquito. Pero bueno, primero que nada vamos a presentarnos. Ya saben que por acá les habla Andrea Teixeira, por allá les habla Eleiser Suárez. A nosotros nos pueden conseguir a través de las redes sociales como @Inés ARTX, Inés Arts en Instagram, y a Eleiser lo pueden conseguir como L sin filtros, @L sin filtros. Por ahí pueden contactarse con nosotros si quieren, si nos quieren hablar acerca de algún episodio que les llamó la atención para debatir ahí un poquito o cualquier otra cosa que quieran. Simplemente también para disfrutar de las cosas que nosotros publicamos, X. También les recordamos que para escuchar Saturados Podcast puede hacerlo a través de diferentes plataformas como son Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube. Creo que también estamos en Pocket Podcast. Hay un montón de plataformas que el otro día me puse a investigar en Anchor, donde más salimos, y hay otras plataformas que nunca mencionamos, pero bueno, están ahí. No me acuerdo no me acuerdo los nombres, pero están ahí, existen, es lo importante. Recuerden que si nos están escuchando desde YouTube, para nosotros es importantísimo que usted le dé pulgarcito arriba, que le dé comentar, que comparta, sobre todo que comparta esta vaina, no sé qué usted solo con esto, compártalo. Por cierto, si les gusta de verdad mucho este episodio, mucho, me pueden buscar a mí en @Lsinfiltros, voy a estar yo recibiendo el amor y el cariño. Y si no les gusta, vayan a quejarse con Andrea Teixeira en @Inés ARTX. No, bueno, lo dije, pero quería decirlo otra vez, pues. Yo quería decirlo otra vez, lo siento. Bueno, está bien, está bien. Y ni que fuese yo tu manager para que se Andrea, quejen pero conmigo. ahora una pregunta, te hago una pregunta. Em, ¿Por qué invitamos de nuevo a Arianna a nuestro podcast? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy como la audiencia. Yo quiero saber por qué. ¿Por qué todo? ¿Por qué todo? Nosotros en el episodio de hoy invitamos nuevamente a Arianna López, quien aparte de ser una gran amiga mía, también ella es psicóloga clínica, es especialista en la atención psicoeducativa del autismo, trabaja también en la Fundación Autismo en Voz Alta, y además es profesora de posgrado sobre autismo en la Universidad Monte Ávila. O sea, estoy diciendo todo esto para presumir a Ariadna López, que es una gran amiga mía. Yo estoy bastante orgullosa de ella y de todo lo que ha logrado, porque yo sé que ella es una persona muy estudiosa y que está muy entregada a sus estudios y a todos los conocimientos de esta área psicológica, eh, como es el autismo. Por eso ella se especializa en ello, y de hecho vamos a tocar este tema porque este episodio se está estrenando el día 1 de abril, que no es precisamente el Día Mundial del Autismo, pero como cae jueves, pues después mañana, viernes, sí es el Día del Autismo. Nos estamos adelantando un poquito, pero bueno, X. Pero quiero decir que nosotros en el episodio donde hablamos sobre la autoestima, que fue el episodio donde invitamos a Arianna, en ese episodio habíamos quedado que cuando habláramos sobre el espectro autista, la íbamos a invitar de nuevo porque ¿quién mejor que ella que sabe de la vaina? O sea, Andrea lo acaba de decir. O sea, si ustedes revisan el CV, el perfil te dice, coño, si yo tengo que hablar de autismo, pues tengo que buscar a Arianna. O sea, ¿quién más? Además, como dicen, lo prometido es deuda. Llegó la hora de pagar esa deuda. Ah, no.
No lo tomes como una amenaza, Ari. Bienvenida, vale, Por bienvenida. PayPal. Gracias por esa presentación y por ese sentimiento de orgullo. Ay, qué linda. Gracias, mi amiga. Yo sí, a mí me enorgullece mucho los logros de mis amistades, la verdad que sí. No, gracias igualmente. Y bueno, yo añadiría allí que además de tener la experiencia académica y laboral, también tengo la experiencia familiar, porque uno de mis primitos, que es como un hermano para mí, también está dentro del espectro del autismo. Y bueno, o sea, cuando él nació yo todavía no era psicólogo, era una niña todavía, entonces experimenté también todo lo que es crecer con una persona con autismo y bueno, y esa perspectiva, ese ángulo es bastante interesante, pues bueno, para complementar la idea y los conocimientos que uno tiene sobre esta condición. Claro, cuando, por ejemplo, tú eras más pequeña, no eras tan consciente de eso. O sea, eras capaz que sí te dabas cuenta de que ese primito tuyo tenía ciertas cosas diferentes, tenía una condición diferente, una forma diferente de ver las cosas, pero no sabías cómo nombrar esa condición, ¿no? Aparte que estaban leyendo un poco sobre el autismo para tener cierta noción del tema, ¿no? Y es algo que se está manejando desde hace muy poco tiempo, desde hace poco tiempo para acá. O sea, antes era incluso una cuestión muy discriminatoria, no sé si decirlo así, como algo negativo o que se usaba para no sé, decirle a alguien como si fuese malo, una característica mala. Yo recuerdo que cuando éramos adolescentes, que esa etapa siempre somos bastante pendejos, no sé, a veces veíamos a una persona que capaz no se integraba muy bien a un grupo y le decían, bueno, pero es que tú eres autista o qué. O sea, lo decían de una forma, esa era la palabra que estaba buscando, o sea, se usaba el término despectivamente, muy feo, porque obviamente también supongo que no se tenía un gran conocimiento acerca de eso. Sí. La historia del autismo es bien interesante y el autismo como condición, vamos a llamarla específica, se empezó a manejar, fue como en el siglo XX, sí, como es que no me atrevo ahorita porque no recuerdo exactamente la fecha, honestamente no me recuerdo, pero creo que por 1930, sí, creo que por allí. Porque antes el autismo o la palabra autista se utilizaba, era como un síntoma de la esquizofrenia, ¿sí? O sea, antes no existía el autismo, ¿sí? Sino estas personas que tenían este comportamiento particular muchas veces eran diagnosticadas como con esquizofrenia, ¿sí? Después, poco a poco, fue como que, bueno, los que estudiaron esta condición fueron percatándose que realmente no era igual, que la sintomatología propia de la esquizofrenia era una particular y que el autismo pues tenía también unos síntomas muy específicos y que la hacía ser una condición distinta o un trastorno distinto a los trastornos psicóticos, pues. Yo no sé yo espero que ustedes me hagan preguntas porque yo no sé hasta qué punto puedo hablarles, ¿no? Porque bueno, no quiero ser muy pesada y muy catedrática, y además que esto es un tema que a mí me apasiona muchísimo y no me quiero meter así como muy a lo profundo, pues, y que termine yo haciendo el podcast muy pesadito. No, vamos a tratar de hacerlo bastante light para por lo menos para concienciar también, porque de hecho
precisamente se celebra el Día del Autismo para concienciar sobre esta condición. Que en muchas páginas yo leía y decía, no lo llamaban condición, sino lo llamaban de otra forma, que discapacidad le decían. Y no me gusta mucho señalarlo así, me parece más una condición que una discapacidad. Eso viene siendo lo mismo, Andrea, no te enrolles mucho con eso, Sí. porque no es peyorativo el decir que una persona tiene una discapacidad. O sea, una persona que no ve tiene una discapacidad, una persona que tiene autismo tiene una discapacidad, porque así como porque al final, ¿con quién te comparas? Te comparas es con la norma no tiene que ver con algo bueno o malo, tiene que ver es con una tendencia, ¿sí? Lo que pasa con la mayoría de la población. Norma no tiene no está relacionado con bueno o malo o con enfermedad o salud, no. Es sencillamente lo que suele ser común, ¿sí? A la mayoría de la población. Entonces, la forma de funcionar de las personas con autismo, pues suele ser atípica, ¿sí? No es común a la norma. Entonces, viéndole de esa manera, viene siendo sí una discapacidad. Además que el entenderlo como una discapacidad también tiene un elemento protector, sobre todo a nivel de políticas públicas, pues. Entonces, no te sientas mal por llamarlo así. Ya no me siento mal. Okay. No, tranquila. Yo quería, porque cuando hablabas yo te decía que tenía un primito, un familiar con autismo. Tú mencionaste como que a lo mejor yo no me daba cuenta, ¿no? Y efectivamente fue así. Yo no sabía, porque lo interesante del autismo, y creo que esto sí está bueno saberlo, la palabra, el término correcto científico es trastorno del espectro autista. Trastorno porque estamos hablando de una alteración, ¿sí? Es algo que no es típico, son conductas atípicas, y también es un trastorno porque no tiene cura. Eso es algo también que es importante entenderlo, ese concepto. La persona vive con eso durante toda su vida. Exacto. Y además, otra cosa interesante de por qué se considera un trastorno, es porque, y creo que es lo fundamental, más allá de que no tenga cura y todo esto, lo fundamental para que se catalogue como un trastorno es que no se sabe la causa, ¿sí? Por ejemplo, con el síndrome de Down se sabe que es una alteración en unos determinados cromosomas, y todas las personas con síndrome de Down van a tener esa alteración, ¿sí? En el caso del autismo no se sabe por qué se presenta. Hay algunas teorías, ¿sí? En algunos casos, pero no es algo generalizable a todos, y porque no es algo generalizable a todos, pues en estos momentos la ciencia no sabe por qué se presenta la condición de autismo. Entonces, eso por un lado. Lo otro es espectro, ¿por qué se utiliza la palabra espectro? Porque el espectro nos hace referencia a la variabilidad, es como el color o la luz. Por lo menos el color, el azul puede presentarse clarito, puede ser un azul clarito y puede haber un azul oscuro, y sigue siendo azul, solo que varía, vamos a decir, que la intensidad, la manifestación de ese fenómeno, ¿sí? Lo mismo pasa en el autismo. En el autismo puede variar tanto la expresión del síntoma que no se puede decir que hay una persona con autismo igual a otra, ¿sí? Y por eso hay una tendencia muy popular, y también esto creo que lo ha alimentado pues el Hollywood, las películas y esto, aunque ya ahorita esa idea se ha ido desmontando con las series de Netflix, pero antes se pensaba que las personas con autismo eran aisladas, eso que tú decías de el aislado, el movimiento repetitivo y listo, el que no habla y ensimismado, ¿sí? Eso era la idea y la noción de una persona con autismo. Pero ya ahorita vemos que está lo que se conoce popularmente como el síndrome de Asperger, que el síndrome de Asperger viene siendo lo mismo
que el autismo, solo que la expresión de los síntomas son más leves, ¿sí? Entonces por eso, bueno, el concepto de espectro. Y autismo porque fue la primera palabra que se le dio. Por eso que les decía, porque autismo viene refiriéndose a volcado en sí mismo, ¿sí? Entonces, como estas personas tienen una tendencia a pues tener ciertos intereses pues muy particulares que los llevan en algunas ocasiones a preferir pues el juego en solitario, ciertas actividades en solitario. Bueno, por eso es como que se conserva aún la palabra autismo, porque bueno, por la historia, pues porque esa fue la primera palabra que se le colocó. Yo tengo preguntas, profe. Yo levanto la mano. Yo tengo preguntas. Adelante. Lo primero es cuáles serían como esos síntomas, porque viene diciendo que obviamente el individuo empieza a presentar ciertos síntomas que son los que determinan que están dentro del trastorno o dentro de este espectro. ¿Cuáles serían como esos síntomas más generalizados? Porque ya, por lo que estás diciendo, no todo el mundo tiene los mismos síntomas, ¿no? Pero ¿cuál es ese síntoma que determina que esta persona está dentro del espectro? Eso es lo primero. Lo segundo, porque, bueno, quizás como yo dije previo a la grabación, no hice tarea hoy para hablar de ese tema, pero digamos que tengo la experiencia de conocer casos. Entonces, ¿cómo a qué edad empiezan a notar esos síntomas? O a qué edad se manifiestan, quizás, por así decirlo. Y el tercer y último punto que quiero decir es si una persona adulta se puede aún diagnosticar con el trastorno del espectro autista. Digamos que se pasó toda su infancia y toda su adolescencia siendo considerada una persona rara, y es porque nadie tuvo que, digamos, nunca estuvo en manos de un profesional que dijera, mira, esta persona tiene el espectro. O sea, ¿se puede todavía después de adulto diagnosticar a alguien? Listo, profesora, esa es mi pregunta. Pregunta más larga, vale. Ok, vamos poquito a poco. Okay. Comienzo con la primera. La segunda ya se me olvidó, pero bueno, espero en el proceso de recordar. Ok, la primera. Me hablas de los síntomas, ¿no? De cuáles serían esos síntomas, y está buena, muy buena la pregunta. Los más comunes. Sí, los más comunes. No, eso está chévere, porque si bien yo les estoy diciendo que varía como la intensidad, igual el síntoma, vamos a decir que sigue siendo el mismo. Un síntoma sería alteraciones en el área social, ¿sí? Para desarrollar habilidades sociales. O sea, tener esa noción. Tienen alteraciones en el desarrollo del área social, ¿sí? Incluso ya ahorita se habla de, bueno, no me voy a ir por allí, del área social. Luego está también otro de los síntomas, es alteraciones en la comunicación, en el desarrollo de habilidades comunicacionales, ¿sí? Y luego hay otro tercer elemento que es alteraciones a nivel cognitivo, de ciertas funciones cognitivas. Entonces les explico un poquito. Cuando hablamos de alteraciones en el área social, podemos ver que esto involucra también la parte emocional, ¿sí? Pues vemos que las personas con autismo pueden, como estamos hablando de un espectro, pueden ir de un polo a otro. O sea, pueden ser personas que tienen una tendencia a evitar las interacciones sociales, a evitar jugar con los niños, o evitar conversar, ¿sí? No saludan, evitan la relación, ¿sí? el interactuar. Incluso con sus familiares directos, ¿no? O sea, se hace más directo, más difícil también el trato con los padres, por ejemplo. Exacto. Entonces, este sería un polo. Y está el otro polo, que son más bien los que tienen un interés, les interesa relacionarse, pero no saben cómo hacerlo. Y como no saben cómo hacerlo, estas interacciones, terminan siendo ineficaces. Entonces, fíjense, está el polo que tienes dificultades a la hora de, no te interesa relacionarte, y por lo tanto
vamos a decir que tu desarrollo en esa área, pues, es deficiente, porque no tienes un interés. Mientras que los otros es que tienen el interés, pero como no saben hacerlo, esas interacciones pues terminan siendo poco efectivas, pues no terminan siendo de la mejor manera. Entonces eso, por ejemplo, en el tema de las alteraciones sociales. Otro elemento que pudiese yo involucrar allí, que me parece muy importante, es el tema del manejo emocional. Vemos que por un lado están las personas con autismo que suelen ser muy aplanadas emocionalmente, ¿sí? Son neutros, suelen ser muy neutros, y esa neutralidad la notamos en su rostro, en la forma de hablar, en la forma en cómo responden a determinadas situaciones, ¿sí? Entonces tenemos ese polo, pero también tenemos aquellos, que eso suele ser la mayoría, que viven sus emociones en exceso. Entonces, como viven sus emociones en exceso, no las pueden controlar. Entonces, en general, todo es porque no logran manejar apropiadamente sus emociones, ¿no? Pero cuando lo experimentan como excesivamente, vemos cómo, por ejemplo, tienen miedos poco comunes, ¿sí? Que a la mayoría no le da miedo. Bueno, a ellos eso hay cosas que les genera miedo, y es muy, muy propio de cada quien, porque a lo mejor hay uno, que vamos a poner el caso, que le dan miedo los perros excesivamente y todo tipo de animales, pero hay otros que no les da miedo los perros, pero a lo mejor les da miedo, qué sé yo, la oscuridad, o bueno, que eso puede decir que es un miedo común, pero bueno, les da miedo un juguete particular, ¿sí? También tenemos los casos de que por el contrario no sienten miedo en lo absoluto, que sería como el polo contrario, que ni siquiera tienen noción de peligro también. Tenemos también el caso de los que viven la alegría excesivamente y hasta el punto muchas veces de la euforia. Y también, ¿cómo podemos notar esta alegría? Pues con ciertos, por cómo se expresan verbalmente, y también incluso con el cuerpo. Esto a veces se asocia con ciertos movimientos estereotipados, como el hecho de estar saltando, de estar aleteando por la misma alegría, ¿sí? Es como una energía que los lleva a tener este tipo de comportamiento. Y así como con la alegría, pues también con las tristezas y con la rabia. Y por eso algunas personas con autismo pueden caer en la autoagresión o en la heteroagresión, o sea, se agreden a sí mismos o agreden a otros. Porque lo experimentan de forma muy, muy explosiva, sí, yo me atrevería a decir muy explosiva también, como repentina. Sí, entonces bueno, hay un problema allí también en cuanto al manejo emocional. Algo que a mí me pasa cuando yo hablo de autismo es que muchas veces cuando lo estoy diciendo es que todo está tan relacionado que cuesta dividirlo. Uno siempre lo divide para estudiarlo, ¿no? Pero es que realmente todas las conductas, todas las áreas, tanto la social como la área de la comunicación, como el área cognitiva, conductual, todas están relacionadas. Y si uno se pone a ver, como que ciertas conductas puede explicarse por distintas alteraciones. Entonces, por ejemplo, cuando les estoy diciendo que hay una dificultad en el manejo emocional, es porque hay una dificultad para comunicarse. Si nosotros no podemos comunicar nuestras necesidades o no podemos drenar cómo nos sentimos a través del verbo, pues generalmente tendemos a tener estas conductas, por ejemplo, de autoagresión, ¿sí? Porque a lo mejor si yo me molesto contigo, yo te puedo decir, mira, eres una estúpida, o te digo una grosería, pero como ellos muchas veces tienen problemas para comunicarse, entonces una forma de como que liberar esa emoción es o agrediéndose a sí mismo o agrediendo a otro. Y bueno, y aquellos que tienen oralidad, porque también hay unos que tienen oralidad, lo podemos ver lanzan cosas, dicen groserías también, o sea, como que los que pueden hablar, entonces vemos como por un tema también de filtro, de interpretar ciertas normas y pautas sociales, entonces el experimentar también y reconocer ciertas emociones, entonces los lleva también a como
no tener cierto freno, pues al momento de justamente expresar esa emoción. Entonces, bueno, ya hablamos de las alteraciones en el área social y que está relacionado con lo emocional también. A nivel de comunicación, podemos tener aquellas personas que no hablan, o sea, literal, no hablan, que esos son como que los casos más extremos. Y también tenemos a las personas que pues hablan muy bien, tienen un lenguaje sumamente sofisticado, pero la falla, sobre todo las personas que tienen un perfil de síndrome de Asperger, ¿sí? Justamente antes había una división de lo que era el síndrome de Asperger y el autismo, justamente por eso, por el tema verbal. O sea, las personas con autismo eran aquellas que no hablaban, principalmente, mientras que las personas que eran diagnosticadas con síndrome de Asperger eran personas que sí, más bien los definían como pequeños profesores, porque tenían un lenguaje muy, muy sofisticado, ¿sí? Era como uno de los criterios para que diferenciaba esas condiciones, y ahorita sí se ve que es como lo mismo, pues. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que a pesar de que tienen un léxico excelente, una buena pronunciación, el problema de ellos suele estar es en la parte social del lenguaje? Yo no sé si ustedes, por ser comunicadores sociales, tienen una idea de lo que es la pragmática. Andrea, te toca a ti. Me remontaste a mis épocas en la universidad, pero sí, es la parte, creo, si no me voy a quemar, de la intencionalidad, ¿será? Sí, está bien. No. Bueno, sí, o sea, creo que una forma sencilla de definirla es la parte, no sé si tiene sentido, pero es como la parte social del lenguaje. O sea, es adecuar el lenguaje. O sea, nosotros generalmente adecuamos y moldeamos nuestro lenguaje en función al contexto, a la circunstancia, en función a las personas con las que hablamos. Entonces, hay unas pautas sociales que rigen esa comunicación. Entonces, eso tiene que ver con la pragmática, ¿sí? Entonces, ¿qué suele pasar en estas personas que a pesar de que tienen un buen vocabulario, utilizan palabras súper sofisticadas y todo, tienen problemas en la pragmática? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, por decir un caso, que yo, profesor, lo trate de, chamo, ¿qué más? O que un amigo, un chamo, mi pana, yo lo trate de, por favor, siéntese usted aquí, ¿sí? O sea, eso... Ahí vemos que, o sea, algo está pasando allí, porque a pesar de que te estás comunicando muy bien, no es común, no es normal que tú pues utilices estas palabras y esta forma de expresarte con estas personas o en estos contextos. Yo había leído también que normalmente toman las cosas muy literal en cuanto a lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, capaz que no podría usar un refrán, no sé si estaría bien el ejemplo, utilizar un refrán o hacer una metáfora con alguna persona que tenga TEA, porque lo tomaría demasiado literal. Tipo, podría decirle un refrán venezolano que dice cachicamo, diciéndole a morroco y conchudo, y capaz que no, o sea... dentro de su... lo tome literal, tal cual, y no sí, vea el trasfondo. Literal, ¿no? Sí. Eso yo diría que sí, hay una tendencia a tener dificultades por eso, pero no vamos a decir que sea generalizable a todos. No es generalizable a todos. Pero sí, y mira ahí cuando tú hablas de la literalidad es un elemento cognitivo. Y fíjate, cuando yo te digo de esta dificultad a nivel del lenguaje de pragmática, tiene que ver con elementos del área social, porque como yo no tengo la capacidad quizás para ponerme en el lugar, en los zapatos de otra persona, para entender cómo puede estar sintiéndose otra persona, cuando yo me expreso de esta manera, entonces como yo tengo esta dificultad, mira cómo afecta mi lenguaje, ¿sí? O cómo las mismas emociones afectan mi lenguaje, porque también muchas veces pasa, sobre todo con el síndrome de Asperger, que tienen una entonación bien particular y suelen hablar como, no todos, pero algunos, como unos robotcitos,
¿sí? O cantan, o hablan como los llaman con ese acento mexicano de comiquita, porque tampoco adecúan la entonación al contexto. Entonces miren como que hasta qué nivel pudiese también estar pues la Como si afectación. fuese a decir un comentario sarcástico y, claro, lo dice muy, muy lineal, no con la entonación que llevaría un comentario sarcástico y es como, ok. Así mismo. También hay otra cosa que es importante y bueno, yo creo que vale la pena decirlo porque no sé si aquí en esto en algún punto lo llegue a escuchar algún papá o futuro papá, no lo sé. Este, pero está bueno, o terapeuta, no tengo idea, pero está bueno decirlo, que además de esto de que tienen ciertas peculiaridades a la hora de expresarse, de hablar, también hay un elemento que tiene que ver con nosotros lo llamamos así, función comunicativa. Hay personas con autismo que tienen ciertas conductas que parecen mucho a los loritos. O sea, no sé si ustedes han visto cómo es un loro, que los loros pueden aprender ciertas palabras y las repiten, pero no lo hacen con intención comunicativa, ¿no? Ellos no están diciendo esas palabras porque realmente las están diciendo con un sentido, porque quieren comunicarse con las personas que están a su alrededor, simplemente las dicen y ya está, porque les gusta. Por repetición, ¿sí? Entonces hay personas con autismo que también tienen esta conducta de repetición, repiten palabras. Y muchas veces la repetición de palabras no lo hacen con la intención de comunicarse, sino porque les gusta, es como una manera de autorregularse. Yo no sé ustedes si han visto series que hablan del autismo o del síndrome. O que tengan un personaje autista, así, bien como tal. Yo no he visto. Mi hermana menor me ha dicho que hay una en Netflix que se llama Atípico o Atypical en inglés, que básicamente es el día a día de este muchacho, del protagonista, que es un muchacho con TEA, viviendo su adolescencia, entonces va desde lo social, desde el enamoramiento también, porque resulta que él incluso consigue novia y todo eso. No la he visto, pero me la han recomendado mi hermana menor y otras personas, y también me recomendaron una serie que se llama The Good Doctor, que el buen doctor, que también el protagonista hace, o bueno, el protagonista es una persona con autismo, un doctor. Claro, que es el mismo de Charlie y la fábrica de chocolate, para ahí lo tienen de referencia. Pero ya de adulto, el por mismo cierto. niño, O sí. sea, es Charlie de adulto. Yo Pero no voy a yo decir creo que el serie porque personaje más reconocible o más popular, por así decirlo, es el de Big Bang Theory, que es Sheldon Cooper. Hay muchos que lo catalogan también como perteneciente al trastorno de espectro autista. yo te iba a decir que en Venezuela tuvimos un caso particular de la telenovela La Mujer Perfecta de Leonardo Padrón, donde Mónica Mm, Spear interpretó, que Mónica Spear, que Dios la tenga en la santa gloria de las mises, en el cielo de las mises, ¿verdad? Bueno, Mónica Spear interpretó a un personaje con síndrome de Asperger, que recuerdo que en ese momento fue culturalmente como importante porque puso en el vocabulario popular desde de todos los estratos sociales en Venezuela lo que era el síndrome de Asperger, porque yo hasta ese momento nunca había escuchado hablar del síndrome de Asperger. Y a partir de ese momento ahora todo el mundo era experto en síndrome de Asperger. Pero es lo bueno que tienen que hagan, por ejemplo, series así, o por ejemplo que se hable sobre esto, porque la gente va tomando conciencia. Algunos se pasan que no tienen ninguno de estos trastornos, pero dicen, bueno, yo tengo Asperger, yo soy autista. Por así decirlo, se auto... eh, ¿cómo es, Yo, Ariadna? yo tengo Asperger, yo soy Se autista. autodiagnostican. Pero está bueno porque, o sea, le estás mostrando a la gente una realidad de la que muy probablemente eran eh, ignorantes, que no tiene nada de malo ser ignorantes, pero
cuando se pone eso en la palestra pública, es como que eso existe. Y es algo más común de lo que pensamos. Sí, y también me parece que eso es algo positivo de esta serie. Aunque también, sí, eso es lo positivo, pero también hay ciertos elementos negativos, y es que hay una tendencia a generalizar y pensar que todos son así, y la verdad es que no. Entonces pueden sobrevalorar o infravalorar. Vale, entonces ya hablamos de lo social emocional, de la comunicación, nos faltó lo cognitivo, ¿sí? Que ahí es donde mucha gente dice, por eso es que ahorita hay esa tendencia de decir, el autismo es una forma diferente de ver el mundo, el autismo es una forma diferente de funcionar, ¿sí? No es una enfermedad porque no es una enfermedad, no tiene cura, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la parte cognitiva? Ellos tienen una tendencia a procesar la información de una manera pues distinta a la que las personas, vamos a llamarnos a nosotros neurotípicos, ¿sí? Pues procesamos la información, ¿sí? Es una forma distinta de procesar la información. Y esta forma distinta de procesar la información los hace que muestren principalmente como algo que los caracteriza, es que sean inflexibles, ¿sí? Tengan un pensamiento inflexible, y este pensamiento inflexible los hace que ellos tengan unos intereses bien limitados, restringidos, persistentes, que pueden variar, pueden ser intereses bien particulares, bien extraños, pero también pueden ser intereses muy también comunes, típicos, ¿sí? Pero lo que termina llamando la atención es la persistencia de ese interés. Por eso muchas veces, las personas con autismo, no todos, es poco el porcentaje el que tiene un coeficiente intelectual superior a la norma. Realmente eso no es lo común, ¿sí? Lo que suele pasar es que más bien hay personas con autismo que tienen discapacidad intelectual, ¿sí? Eso pasa. Pero ¿qué es lo que mayormente refuerza la tendencia a pensar de que suelen ser pues muy inteligentes? El hecho de que tengan unos intereses pues bastante persistentes, porque los hace dedicarse tanto a eso que se vuelven buenos en la materia, ¿sí? Pero eso no significa que sean pues unos genios, ¿sí? No. Sí ha pasado que hay unos que tienen altos talentos, que tienen, como les dije, un coeficiente intelectual superior, pero eso no es lo común. Es muy raro es cuando eso ocurre. Entonces, bueno, ese pensamiento inflexible entonces hace eso, que tengan unos intereses bien persistentes, y eso también se ve en la forma en que hablan, porque entonces cuando van a relacionarse, entonces quieren hablar de lo que les interesa, pero si lo que tú quieres hablar no me interesa, pues yo no sigo hablando, ¿sí? Y verá cómo eso, sí, mira cómo eso entonces repercute en lo social, ¿no? Por eso es que todo está muy relacionado. Entonces, bueno, además de esa inflexibilidad, los hace a que tengan una tendencia a pegarse a rutinas, ¿sí? A que les incomode, pues al punto de que los puede alterar o irritar, no en todos los casos, los cambios. Hay unos que son bastante flexibles a los cambios, pero hay otros que no, ¿sí? Se resisten muchísimo. A los cambios, cuando le digo cambio, puede ser cambios de entorno, de espacios, cambio de personas, cambio de la presentación de las cosas, del mobiliario, por ejemplo, o de una tarea, ¿sí? Cualquier tipo de cambio, pues los pudiese alterar. Este pensamiento inflexible, esta rigidez, lo hace también muchas veces que ellos tengan comportamientos repetitivos, tengan ciertos rituales, ¿sí? Tengan conductas ritualistas o tengan estereotipias. Una estereotipia es un comportamiento que no tiene una función, pero que más que la persona puede regularse, o sea, calmarse, pero ella no, es como que yo, pues que lo que pasa es que como no me pueden ver, pero imagínense que yo mueva la mano de un lado a otro, ¿sí? Y esto lo haga cada rato. A lo mejor estoy moviendo la mano de un lado a otro para echarme aire, pero puede que no lo esté haciendo con la intención de echarme aire, simplemente lo hago por moverla, ¿sí? Y lo hago tantas veces que
no tiene un propósito real, o por lo menos para incidir en el medio, como la mayoría de las conductas que nosotros hacemos. Nosotros generalmente nos movemos porque queremos, pues, incidir en el medio o porque queremos satisfacer una necesidad nuestra, ¿no? Pero bueno, estos comportamientos repetitivos generalmente no tienen ningún propósito, ninguna función, más que lo hacen porque les resulta agradable, los ayuda a calmarse. Puede ser el balanceo, puede ser el brincar, puede ser el aletear, puede ser el mover los dedos y cerca de los ojos. O sea, puede ser de distintas formas. Y la frecuencia y la intensidad y las formas de estas conductas repetitivas también va a variar en cada caso. Hay personas con autismo que no tienen comportamientos repetitivos estereotipos, ¿sí? Y otro elemento que caracteriza esa forma de procesar la información diferente, que esto es un boom y un nuevo descubrimiento en lo que tiene que ver con la ciencia, ¿sí? Y los trastornos mentales en general, pero especialmente los trastornos del neurodesarrollo, es el tema de las alteraciones sensoriales, ¿sí? Estas personas con autismo suelen tener problemas en el procesamiento de la información sensorial y hace, para decírselo en rasgos generales, que perciban ciertos estímulos excesivamente o por el contrario los perciban muy poco, o sea, sean hipersensibles o hiposensibles. Puede ser a estímulos visuales, a estímulos auditivos, gustativos, Sensoriales. táctiles, sensoriales, sí. Incluso ya aquí les digo otra cosa, no solo existen los 5 sentidos típicos que pues la mayoría de la gente conoce, sino también hay otros sentidos como el vestibular, que tiene que ver con el equilibrio y la conciencia, muchas veces el equilibrio, el movimiento, y el propioceptivo, que tiene que ver con la conciencia que tenemos nosotros de nuestro propio cuerpo. Si ustedes tienen los ojos cerrados, ustedes pueden saber de qué forma está su cuerpo, cómo tienen la mano sin necesidad de verlo, cómo tienen las piernas, si las tienen cruzadas o no, ¿sí? Sin necesidad de ustedes verse el cuerpo, ustedes saben cómo lo tienen. Es como la conciencia del cuerpo sobre sí mismo en relación, sobre sí mismo, y el vestibular más que todo te da una conciencia de cómo tienes el cuerpo en relación al espacio, que tiene que ver más, como les dije, con el equilibrio y el movimiento. Entonces, las personas con autismo suelen ser hipersensibles a todos estos estímulos que les digo, o algunos, o suelen ser hiposensibles. Los que son hipersensibles, si es hipersensible es porque sientes mucho, y si sientes mucho, evitas el estímulo, ¿sí? Entonces, ¿qué suele pasar? De que si yo soy hipersensible a nivel auditivo, escucho un ruido y me tapo los oídos, ¿sí? O si soy hipersensible a nivel táctil, me quieres tocar y no me gusta y prefiero alejarme, ¿sí? Te rechazo. Entonces, si es hipersensible, evita el estímulo. Y el que es hiposensible, busca el estímulo. Si yo soy hiposensible a nivel auditivo, voy a buscar hacer ruido, porque lo que alimenta el cerebro son los estímulos. Imagínense si ustedes no pudieran percibir nada, o sea, ¿cómo va a estar ese cerebro? Entonces el que siente poco, busca. Y por eso muchas de las conductas raras, ¿sí? que ellos suelen mostrar es muchas veces por estas alteraciones sensoriales. Puede pasar que más bien hay unos que son selectivos a nivel de comida y hay otros que más bien pueden comer, no discriminan y comen hasta lo que no se debería comer o huelen cosas que no deberían oler porque son buscadores de estímulos. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque pues como a cualquier persona, si comes algo que no debes te va a caer mal. Exacto, entonces bueno, eso sería, voy a quedarme hasta ahí, como que lo que caracteriza, sí, las personas con autismo. O sea, ya saben que es el área social, lenguaje y comunicación, y el área cognitiva, ¿sí? Que puede variar en cada persona. Ahora, ¿a qué edad se suele diagnosticar? Bueno, ya la ciencia pues ha avanzado muchísimo y eso ha hecho que
el diagnóstico sea cada vez más temprano, y la idea es que sea, y ese es el deber, o sea, eso sería lo ideal, porque mientras más temprano se detecte, más temprano se puede trabajar sobre esas dificultades que presentan para pues poder superarlas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que está entre los 2 y 3 años, ¿sí? Se suele hacer el diagnóstico. Puede ser incluso antes, puede ser a la edad de 1 año y medio, ¿sí? Dependiendo también del tipo de autismo que sea, del nivel de severidad, porque si es muy leve, la verdad que cuesta, si es muy chiquito, detectarlo, ¿sí? Y también varía con el tipo de papás, porque hay papás que son primerizos y pues no ven como lo atípico de las conductas de su hijo, pero si es un papá que ya tiene otros hijos, entonces ya empiezan sí a notar la peculiaridad de ¿sí? Porque empieza a hacer comparaciones. Entonces, bueno, esa respondería ahí tu pregunta, como eso de las 2, 3 años. Lo otro era si se puede diagnosticar a la edad adulta. Por supuesto, sí se puede, y eso que dices es muy cierto. Por lo menos con mi primo pasó así, porque mi primo tiene un autismo muy leve, de alto nivel de funcionamiento, que es eso lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, y la verdad es que para darnos cuenta de que tenía síndrome de Asperger, eso otro autismo, pasaron mucho tiempo. Incluso ya yo me había graduado como psicólogo y yo todavía no sabía que él tenía autismo, porque realmente, como pueden ver, que es pero tan variante y tan amplio y sí, es súper amplio. Es un tema y es una condición bastante profunda. Entonces, no es, o sea, realmente necesitas especializarte para poder detectarla. Entonces, con mi primo, yo incluso siendo psicólogo, yo pensaba que su conducta era por otra cosa, y lo que menos me llegaba yo a pensar era que tenía autismo, porque ya el autismo que tenía era el autismo de estar aislado, el más marcado. Entonces, bueno, sí se puede diagnosticar cuando es adulto, y muchas veces eso se hace no solamente notando las conductas que presenta en la actualidad, sino también explorando la historia de vida de esa persona. Porque algo que nosotros hacemos, lo hacemos todos los seres humanos, es que compensamos, ¿sí? Nosotros ciertas dificultades, o si a mí se me dificulta esto, bueno, yo trato de compensar esta dificultad con esta otra cosa. Y además que aprendemos, pues entonces hay muchas cosas que quizás eran más marcadas en la infancia y ya en la adultez no tanto. Y bueno, sí, definitivamente sí se puede diagnosticar el autismo cuando eres adulto. Ok, a eso me lleva a dos nuevas preguntas, profesora. Presten atención. Anoten esto que va para el examen. Presten atención que al final del episodio hay examen. La primera pregunta es ¿qué hacer? O sea, cuando voy a decir, porque voy a ponerlo en dos panoramas distintos, dos escenarios distintos, ¿no? El primero es qué hacer tú como padre cuando empiezas a notar ciertas peculiaridades en tu hijo o en tu hija, como qué es lo que se debe hacer, cuál es el paso a seguir, ¿no? Y el segundo escenario es, bueno, si eres una persona adulta y tú porque googleaste y empezaste a leer y dijiste, oye, me parece que yo puedo tener alguno de estos rasgos, ¿no? En vez de hacer, no se autodiagnostiquen, en vez de hacer alguno de estos diagnósticos, ¿no? Que hace uno ¿qué es lo que uno debe hacer? O sea, ¿qué es lo más recomendable? Y en el caso de que, bueno, que te diga, mira, efectivamente si es así, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede hacer? Porque si bien es un trastorno y no tiene cura, pero tiene un tratamiento, supongo. Sí. Buenísimas esas preguntas. Ajá. Ya con la pregunta tengo 20. Gracias. Sí, muy buena. Ajá. Fíjate, si es un papá que pues nota que su hijo tiene autismo, lo que tiene que hacer es llevarlo donde realmente, o sea, lo ideal sería donde un psicólogo, ¿no? Pero también vale la pena que sea un neurólogo o el mismo pediatra, porque ¿qué pasa? Que naturalmente la primera persona, el primer especialista que entra en contacto con ese papá
y ese niño es el pediatra, porque el pediatra es el que acompaña pues el proceso de embarazo, todo lo que es el desarrollo, ¿sí? Va viendo cómo es el desarrollo de ese niño después de nacer. Va haciendo sus controles, ¿sí? Entonces debería, pero eso no pasa, por eso es lo importante, vuelvo y repito, de especializarse, de conocer. El pediatra, si empieza a notar que hay alteraciones en ese desarrollo, pues debería de referir a donde pues el neurólogo y el psicólogo. ¿Por qué el neurólogo y por qué el psicólogo? Si bien el neurólogo puede aplicar un electroencefalograma, una resonancia, etcétera, y no tiene por qué encontrar nada, o puede que encuentre, pero no, eso que encuentre no necesariamente está relacionado con el autismo, ¿sí? Porque como les dije, el autismo no se puede detectar a través de alguna prueba médica, ¿sí? De imagen o química, no. Es un trastorno que se diagnostica a partir de la observación de esa persona, de las conductas de esa persona. O sea que eso no te va a salir en un examen de sangre, ni ningún tipo de estudio, ni nada. Entonces, deberían de, porque se hace la referencia con neurología para descartar, ¿sí? Porque no vaya a ser que este niño se está portando de esta manera, está teniendo estas alteraciones, o no está hablando, o X, no porque tenga autismo, sino porque tenga otra cosa, ¿sí? Y entonces siempre hay que trabajar en conjunto para hacer, eso se llama diagnóstico diferencial, para realmente detectar qué es lo que esta persona tiene. Entonces, si se da cuenta de que su hijo pudiese, de lo que estoy hablando yo, tener alguna de estas conductas, pues lo ideal sería de entrada ir con un psicólogo, ¿sí? Y este psicólogo, el deber ser es que también haga la referencia, así le parezca que tenga autismo, el deber ser es que lo mande también con neurología para hacer el descarte. Entonces, bueno, eso por allí sobre qué pudiese hacer este papá. Y evidentemente ya una vez con estos especialistas, ellos lo van a guiar y acompañar en todo el proceso de diagnóstico y también de intervención. Ahora, me decías que si una persona piensa que pudiese estar dentro del espectro del autismo, ¿qué puede hacer? Pues ir donde un psicólogo, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Perdón, ¿qué puede hacer? Acudir a Arianna. Número telefónico. No. No, bueno, sí, le dicen a ustedes y yo con gusto pues los atiendo. Sí, ahorita con las pandemias, pues no importa ya en qué lugar te encuentres. Ya se han empezado a crear estrategias para poder pues atender a las personas a distancia. Entonces, bueno, nada, ir donde un psicólogo, y un psicólogo especialista, porque también pudiese ser un psiquiatra especialista, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Y lo otro que me habías dicho es cómo es el tema de la intervención, ¿no? Bien, aquí pudiera yo, porque, bueno, fíjense, el autismo no tiene cura, pero como es un trastorno del desarrollo, afecta a las distintas áreas, como les había comentado, y qué necesita esta persona para poder potenciar ese desarrollo y superar y alcanzar pues el que tenga un desarrollo de acuerdo a su edad, es terapia, ¿sí? Terapias, que las terapias van a variar, puede ser terapias del lenguaje, puede ser terapia de habilidades sociales, de destrezas sociales, puede ser terapia conductual, puede ser terapia ocupacional para trabajar este proceso, este tema de las alteraciones sensoriales, ¿sí? Y también porque en ocasiones, como yo les dije, no hay una persona con autismo igual, así como no hay una persona neurotípica igual a la otra, o sea, todos somos distintos. Entonces, además de esas áreas que yo les dije que suelen comúnmente pues estar afectadas, generalmente es así, o sea, no hay para dónde mirar. En las personas con autismo, que es el área del lenguaje y comunicación social y cognitiva, también hay personas con autismo que tienen problemas en las áreas motoras, por ejemplo.
Sí, tienen que hacer terapia motriz, no sé si se llama así. Sí, terapia ocupacional. También hay personas con autismo que tienen discapacidad intelectual, entonces necesitan además psicopedagogía o necesitan una educación un poco más especializada que la educación regular. Entonces, bueno, también la terapia psicopedagógica es otra opción buena. Va a depender de cada caso. Hay niños que no tienen dificultades motoras, entonces ni alteraciones sensoriales muy marcadas, entonces no necesitan terapia ocupacional. Hay niños que no tienen conductas inadecuadas y por eso no necesitan terapia conductual, o sea, va a variar. Pero sí, bueno, hay una amplia gama de terapias, ¿sí? Otra cosa importante es que, como les dije, que no todas las personas con autismo son iguales. Hay personas que tienen autismo y además tienen epilepsia, ¿sí? Entonces esa persona necesita un tratamiento farmacológico para trabajar la epilepsia. O sea que pueden presentarse con otras cosas. Pueden tener problemas gastrointestinales, que es muy común. Entonces necesitan además una dieta especializada. No sé si ustedes han escuchado esto de que hay personas, como que mucho autismo, dieta. Esto como que si tuviese una relación, no sé si lo han escuchado, así como diabetes, dieta. Bueno, en el autismo suele pasar mucho esto, que no aplica a todos los casos, pero sí hay personas con autismo que tienen problemas gastrointestinales y pues necesitan una dieta restrictiva, o sea, no pueden comer ciertas cosas. Y bueno, así como eso también, por ejemplo, no sé si ustedes también saben que hubo una época donde se decía que el autismo era causado por una vacuna. Sí, yo vi que yo estaba leyendo porque llegaba la parte de las causas, ¿qué causa el autismo? Y sí hubo, que por eso hay muchas personas antivacunas actualmente, porque todavía se piensa que las vacunas que se nos dan desde bebés causan autismo, que ya se han hecho múltiples estudios descartando esto, pero bueno, todavía existe la creencia de que sí, que las vacunas causan autismo. Exacto. Eso es como tú dices, ya es un mito porque no se puede generalizar a todos, no a todos los que le hayan vacunado tienen autismo, entonces no, ya por ahí es un descarte. Pero sí es cierto que hay ciertas personas con autismo que tienen en su sangre unos altos niveles de metales, ¿sí? No se llaman metales pesados. Entonces, por tener esto, necesitan un tipo de tratamiento para sacar esos metales de la sangre. Entonces fíjense cómo también dependiendo de cada caso va a variar también el tratamiento, aunque los que sí son como que comunes a la mayoría son las terapias, ¿sí? Ahora lo demás, lo médico y otro tipo, bueno, sí son como más. Y puede ser que una persona precise de diferentes tipos de terapia porque tiene diferentes no sé si llamarlo afecciones o dificultades, eso. Sí, va a variar. Y por ejemplo, en la Fundación de Autismo en Voz Alta, que es donde tú trabajas, ¿cómo es esa experiencia? Tú también trabajas directamente con los padres, o sea, esa ayuda a los padres porque muchas veces podrían ser padres primerizos, que aparte de ser padres primerizos les toca un hijo con autismo. Entonces, si antes no estaban como que al 100% preparados, ahora menos, porque hoy por hoy, a pesar de que se tiene bastante información sobre el autismo, hay mucho desconocimiento todavía, o no hay mucha conciencia sobre eso, sobre este tema. Hay los psicólogos, por lo que tú me has contado, o sea, de que tienes que hablar con los padres, o sea, de tener ese proceso también con los padres. Se necesita un acompañamiento y este acompañamiento suele ser pues realmente prácticamente para toda la vida. ¿Por qué? Porque, claro, dependiendo también del nivel de autismo, pero ¿qué ocurre? Que cada etapa del desarrollo pues tiene un reto muy particular. Cuando él es un bebé pues tiene unas necesidades, cuando es un niño tiene unas necesidades, cuando ya llega al adolescente
tiene unas necesidades, cuando es adulto tiene unas necesidades y bueno, y hay unos retos. Entonces los papás necesitan muchas veces ese acompañamiento y esa orientación sobre cómo poder hacer frente a esas etapas, ¿sí? Y bueno, y por supuesto principalmente al inicio, porque hay mucho, como tú dices, desconocimiento, hay muchos temores, hay unas expectativas que... Mucho prejuicio también. Hay muchos prejuicios, sí, entonces hay un duelo también, entonces bueno, el acompañamiento tiene que ser muy constante. Te iba a preguntar porque también había leído, hay páginas que te dicen que hay niveles, pero ya tú explicaste bastante bien que eso va a depender también de cada persona, no todos los tienen igual, pero si hay una clasificación, tipo, tú decías nivel 1, nivel 2, nivel 3, no sé hasta qué nivel, ¿no? Sí, hay una clasificación y esto, fíjate que tú ahora hablas de nivel, de hecho antes es que pues la ciencia cambia y los términos cambian, pero bueno, para mejor, la verdad. Ahorita se habla de nivel y el nivel es por nivel de apoyo. O sea, qué tanta ayuda necesita esa otra persona para poder adaptarse a los distintos entornos. Entonces, mientras más ayuda, si necesitas más ayuda, significa que el nivel de severidad es mayor, ¿sí? Mientras menos ayudas tienes, más habilidades tienes. Entonces sí, existe una clasificación. Esta clasificación de hecho es dada por un psicólogo, porque esto es, como les digo, netamente clínico, o sea, observacional. Y bueno, el nivel está nivel 1, nivel 2, nivel 3, son los niveles que hay. El nivel 1 es leve y el nivel 3 pues más severo. Nosotros también, adicional a decir nivel 1, nivel 2, nivel 3, decimos si la persona tiene discapacidad intelectual o no, y si tiene un déficit en el lenguaje expresivo o no, ¿sí? O sea, eso serían como las cosas que el nombre o la etiqueta que damos en función del perfil de la persona. En mi caso lo que yo quería decir era que, aprovechando que tú, pues digamos que aparte que tienes toda la experiencia profesional, académica, laboral, pero además tienes una experiencia de que tú de alguna forma estás metida muy de lleno en este mundo, y que obviamente no es lo mismo, digamos, que yo, por ejemplo, yo diga, bueno, yo soy una persona que apoya la causa y que todos los 2 de abril me uno y hago... ¿cómo se llama? Difundo información sobre el Asperger o sobre el autismo, pero en tu caso, digamos que de alguna u otra forma empiezas a verlo de una manera totalmente distinta a los demás, porque tú estás día a día trabajando en eso, ¿no? Entonces la pregunta que yo digo como una persona normal, común y corriente, fuera de... Claro, estás ahí en vivo y directo. Exacto. La pregunta que yo te haría es, ¿qué se puede hacer un 2 de abril para difundir de mejor manera el tema del autismo? Yo creo que algo que sería más bonito más allá del autismo, porque hace poco, ya te les digo cuándo, el 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome de Down. Más allá del autismo, que está bueno, yo como persona que estudia la salud mental, yo creo que la conciencia tiene que ser para la tolerancia a la diferencia. Yo creo que eso, o sea, ese mensaje, yo creo que de alguna manera se transmita por todas las redes y más allá de las redes, por su propia conducta. O sea, ustedes que un 2 de abril y un 2 de abril no solamente, sino el 21 de marzo y todos los otros días donde se conmemore o no conmemore, sino sí, se concientice, se hable, se promueva no sé, el conocimiento sobre algún tipo de condición. Yo creo que más allá de la condición en sí misma, lo que importa es la tolerancia a la diferencia. O sea, eso es lo fundamental, porque y creo que comenzando desde nosotros mismos, porque
porque realmente es muy doloroso muchas veces lo que estas personas viven, justamente porque las personas que los rodean no son tolerantes con la forma de ser de ellos. Entonces, creo que pudiésemos vivir en un mundo mucho más pacífico, mucho más feliz, todos, mucho más desarrollados, si aprendemos a no darle tanta importancia al hecho de que no somos iguales. A no juzgar, sí. No juzgar y aceptar que los otros son diferentes, en diferentes niveles y en diferentes áreas. Exacto, que hacemos las cosas diferentes, que pensamos diferente, que nos vemos diferente. O sea, yo creo que sí, que los invito que el 2 de abril ustedes hagan o pongan un mensaje y no sé, sí, de alguna manera promuevan, concienticen, hablen sobre la importancia de ser tolerantes. Eso yo creo que es lo más importante, porque fíjense, a veces las personas que más, como les digo yo, de un tema de sufrimiento, las que más sufren son las personas que tienen autismo, que parecieran no tenerlo, más que las que son notoriamente distintas, porque las que son notoriamente distintas ya de una a las otras como que, bueno, se nota que tiene algo X, o sea, pero los que tienen, vamos a llamarlo síndrome de Asperger o un autismo leve, entonces como suele parecerse a nosotros, pero como no tienen la misma, el mismo desarrollo y las mismas habilidades que nosotros, entonces sí tienen ciertas peculiaridades, y al notar esas peculiaridades, entonces los señalamos, los juzgamos, los tachamos de malos, de locos, de la peste, y no, pues no debería ser así. Entonces, eso de no juzgar, no señalar, eso creo que es importante. Ahora, otra cosa como muy representativa es el color azul. Pueden también ponerse una camisa azul o algo azul. Eso también es como el color que representa el autismo, y también las piezas del rompecabezas. Es otra forma. Y yo les recomiendo también que el 2 de abril me feliciten por mi cumpleaños. No, mentira. Pero ¿por qué eres así, Andrea? Lo que decía... ¿Por qué te adelantas? Yo iba justo a decir eso. Iba a decir... Bueno, soy más rápida. No, pero yo entendí bastante bien lo que Arianna quiso decir sobre eso de... Es como el 21 de marzo que se celebra o se concienciaba sobre el síndrome de Down, más allá de lo que se tiende a hacer es ponerte un calcetín diferente al otro, una media, perdón, diferente a la otra. Más allá de ese gesto, o de vestirte de azul el día de concienciación sobre el autismo, es llevar el mensaje, intentar concienciar, y aparte, realmente ser tú consciente de eso y tratar de llevar el mensaje con el ejemplo también, porque no vas a venir a decir una cosa y hacer otra. Claro. Y que como te digo, yo creo que más importante de ser consciente de que existen las personas con síndrome de Down, que necesitan un trato pues digno, y pues sí, un trato digno, creo que eso engloba todo. Más allá de ello, no es por tener síndrome de Down, simplemente es por ser persona y ya. Y eso va con todo, o sea, con todo. Es la tolerancia a las diferencias. Tenga la nacionalidad, mira, porque ahí nos podemos ir por nacionalidad, por color de piel, por gustos, por posición política, por todo. O sea, es ser tolerante. Ya, yo creo que eso tiene que ser como el sentir, el mensaje profundo es ese. Yo, por ejemplo, aquí, porque quiero decirlo y no sé si a las personas que escuchen esto pues pueda llegarles, fíjate, porque no se habla, algo que no suena por las redes, y que es más, honestamente yo no sé si existe un día para eso,
para la esquizofrenia. Yo no sé, honestamente no lo sé, si hay un día para la esquizofrenia. ¿Y cuántas personas con Debe esquizofrenia existir, pero no es sonado? pero no se hace, sí, no suena. Exacto, igual igual la discapacidad intelectual, o sea, tantas, pues. Y eso no, fíjate, no se dice, no se publica ahorita porque el autismo es buenísimo y yo más, imagínate que me dedico, estudio, tengo un familiar con autismo, me encanta que se hable de autismo, pero me quiero ir más allá de eso, pues quiero abarcar otras cosas porque también, como les dije, lo importante es la persona. Yo me recuerdo en una oportunidad, me había venido acá a Caracas, estaba nueva y estaba en un transporte público y bueno, tenía siempre por donde vivía y me iba al trabajo, siempre agarraba como que la misma ruta y bueno, era muy común que en el autobús nos consiguiéramos pues las personas, pues porque vivíamos en la misma zona y agarrábamos la misma ruta. Y había alguien, una mujer, que se nota, o sea, yo creo, no estoy segura, pero debe tener como algún tipo de esquizofrenia o bipolaridad, un trastorno, no sé, pero algo tenía, algún trastorno mental tenía. Y ella, en ocasiones, ella hablaba sola, ¿sí? Y en ocasiones en ese lenguaje era agresiva, pero no era agresiva con nadie en particular. A lo mejor un día vino y la agarró contigo y de repente ella está sentada por aquí, tú estás por allá y ella te está gritando broma. Pero, ¿sabes? Más allá de eso ella no iba. Y así como lo hacía hoy contigo, mañana lo hacía con otro, o pasado mañana estaba tranquila, no hablaba. O sea, así era ella. Y fíjate, yo nueva en Caracas, ya yo me había percatado porque la veía, que pues ella tenía algún trastorno mental. Y lo que a mí me enfurecía realmente era porque siempre había alguien que le insultaba a ella. O sea que ella podía estar insultando a otro o ella hablando sola y diciendo sus cosas. Y había alguien que la señalaba y le gritaba, cállate, no sé qué. Y yo, Dios mío, o sea, ahí es cuando yo digo, de verdad, o sea, ¿quién es el que... No hay una conciencia. O sea, hay gente que de verdad no tiene conciencia. Claro, porque ellos dicen, ellos creen, ellos se sienten, esas personas que señalan y gritan y les juzgan a estos otros, creen que lo están haciendo por un bien, porque los que están mal son estas otras personas, pero no se dan cuenta que realmente los que están mal son ellos, porque el otro tiene un problema o tiene una forma de funcionar, ¿sí? Su sistema nervioso funciona de una manera muy particular. Entonces tú que te supones que no, tu sistema nervioso no funciona así, tu mente no funciona así, vas a caer en ese tipo de conducta. Entonces, o sea, revísate porque, wow, eso es que a mí eso me molesta tanto. Entonces yo de verdad los invito a eso. O sea, yo creo que es importante, si alguien está hablando solo, si alguien está agresivo, miren, ya déjenlo, o sea, no pasa nada, algo debe de tener y listo. Entonces no juzguemos, de verdad. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Además que cuando caemos en eso, en señalarlos, lo que hacemos es alterarlos más. Entonces eso nos ayuda. Mira que para que una psicóloga te diga, revísate, chale, está grave. Revísate. No, pero en serio, sí, también me molesta eso. En el trabajo hay veces en que me ha tocado atender personas, o sea, madres o padres que van con sus hijos y sus hijos sí, hay síndrome de Down, así como hay otros que tienen peculiaridades que yo no sabría decir porque no sé sobre el tema, tienen peculiaridades y a veces gritan o hacen algo que llama la atención. Muchas personas no dicen nada porque no he escuchado comentarios peyorativos, pero incluso las miradas que lanzan o gestos que hacen es como que, por favor, también hay que ponerse en el zapato de los demás. Ser prudente. Pero bueno, claro, tú no sabes qué condición tiene esa persona o si está pasando por algo, qué sé yo. Es un tema muy de empatía, que Leiser y yo hablamos mucho de empatía en este podcast. Pero bueno, yo creo que sobre todo este 2 de abril hay que concienciar sobre el autismo y hay que felicitar a Andrea por su cumpleaños y hay que escuchar Saturados Podcast.
a través de todas las plataformas digitales como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Mira, Andrea, ¿qué te iba a decir antes de cerrar el episodio? Que voy a agarrar es último que dijiste y también me sumo a lo que dice Arianna. Y es que, sí, el 2 de abril es bueno que todos, o los que puedan, o los que quieran, obviamente, pues usen sus redes para concienciar. Así como usamos la red para viralizar cualquier meme, porque no lo usamos de vez en cuando también para concienciar. Pero eso el 2 de abril. Pero ¿y qué tal si en los demás días del año lo usamos para ser nosotros conscientes de situaciones tan adversas y tan difíciles? Porque como te decía, lo que dijo Ariana es muy, muy cierto. Es decir, esa persona, bueno, puede que se le perdone la actitud que tiene porque tiene una condición, tiene un trastorno, pero tú que estás pues en tus cinco sentidos y que no tienes ningún trastorno, ninguna condición, ¿por qué vas a actuar tal cual o peor que esa persona, ¿no? Entonces, qué bonito y qué buen mensaje de reflexión para todos nosotros. Así que yo no tengo más nada que decir. Yo soy Eliezer Suárez. Revísate. Yo soy Eliezer Suárez. Me voy a revisar. Me consiguen en las redes sociales como @lsinfiltros. Y ya mismo le voy a robar el número de Arianna porque yo necesito que me haga terapia. A ver si. Yo quiero saber por dónde va esta mente mía. Págale en dólares. Exacto, eso es lo que iba a decir, vaya preparando En los euros. verdes. Bueno, nos escucharemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Arianna, por estar con nosotros nuevamente. Chao. Chau, chau. Chao.